Con los golpes rectos, te voy a decir, con los golpes rectos y un buen manejo de... Dale. Con un buen manejo de los golpes rectos y una buena relación de distancias, eres prácticamente intocable. Tomada, sígueme. Vamos a buscar un sitio donde podamos empezar con los golpes rectos. Y estamos buscando yacimientos de la guerra civil. Aquí en esta zona el Frente Republicano estuvo a hostias peleando con el Frente Nacional por el control de los pantanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con los golpes rectos. Vamos a empezar aquí, me parece un sitio perfecto para empezar a disparar rectos, ¿vale? La posición de guardia, repaso rápido. Para los diestros, pie izquierdo delante, pie derecho detrás. Nuestra mano izquierda adelantada, nuestra mano derecha arriba. Y desde aquí empezamos con el primer golpe recto. El jab, en inglés, escrito J-A-B, que significa en castellano pinchazo. Es un picotazo, es una mano que vamos a meter sin tobillo y sin cadera, para poderla sacar rápido. ¿Vale? Esa es la única mano que no le vamos, cuando queramos hacer daño, que no le vamos a dar esa torsión. Vamos a sacar siempre, en todos los rectos, incluido en el jab, el brazo entero, para golpear con la parte, siempre que golpeemos, sea el golpe que sea, con la parte interior del guante, ¿vale? Con esta parte, con los nudillos duros. Sacando el recto entero, vamos a poder conectar con esa parte. Si yo mido mal y en mi jab no estoy sacando el brazo entero, estoy a disposición del oponente y de sus golpes curvos. En el momento que yo he hecho medio pasito para atrás y ya puedo sacar mi brazo entero, la distancia es la correcta, ¿vale? Estaría a salvo de los golpes curvos del oponente. El jab es una mano con la que vamos a medir al oponente y tantear un poco, ver por dónde respira, ¿vale? Ver qué hace, cómo defiende, cómo se tapa, cómo se destapa y en consecuencia ver cómo voy a arrancar yo con mi estrategia de ataque, ¿vale? Voy a sacar siempre el brazo entero, como decía, porque además el hombro se me va a armar de una manera que me va a dar guardia en mi barbilla y que de otra manera no me la va a dar, ¿vale? Así que además nos va a dar guardia y protección. Siempre, no está de más recordarlo, la mano que no pega, tapa. Mi derecha va a estar tapando siempre arriba. Fallos comunes, bajar la mano, al sacar el jab, echarme la mano atrás, todo eso es aprovechable en contragolpe. Entonces mi mano derecha tiene que estar defendiendo cuando yo ya veo, ¿vale? Me perfilo para que se vea bien, la mano rápida. Cuando la doblamos, cuando sacamos varias manos, no vamos a recoger hasta nuestra posición de guardia de la barbilla, vamos a recoger hasta nuestra posición de guardia de media distancia en la que tenemos nuestra izquierda adelantada. ¿Vale? Cuando queremos hacer daño con el recto derecha, vamos a meterle tobillo y vamos a meterle cadera. De esta manera, aparte de tener más alcance, que se va a ver muy claro aquí, donde yo apenas llego a tocar la piedra con la mano izquierda, en el momento que si yo no torsiono con la mano derecha, pues voy a llegar menos, evidentemente, porque la tengo retrasada. Pero en el momento que yo le meto esa torsión, gano alcance, gano velocidad, gano kilos de pegada, potencio en kilos de pegada esa mano mediante carga de fuerza cinética. ¿Vale? La fuerza carga en el pie, en el suelo, boom, y viaja hasta mis dos nudillos en el momento del impacto. ¿Vale? Hay que acompasar. Y en el momento que el tobillo gira del todo y pega la cadera, la mano, ¡bam!, impacta. ¿Vale? Ese sería el recto de derecha, que sería el recto bueno para los diestros. La mano dura, la mano buena. Cuando queremos hacer daño con esa mano adelantada y ya no queremos medir ni tantear al oponente con el jab, vamos a meterle recto izquierda, vamos a meterle tobillo, a meterle cadera igual que al recto de derecha, a la mano de adelante. Podemos darle esa fuerza a la mano izquierda, o bien con esa torsión, o bien con un pisotón adelante.
Cargamos el peso adelante. O giramos. ¿Vale? Como veis, siempre la mano que no pega, tapa. Se repite las veces que hagan falta. Ante todo, seguridad. Recto izquierda, recto derecha, siempre la mano tapando el jab. Así que entonces vente conmigo a lo salvaje, ya ves dónde estamos. Vamos a salir de este apocalipsis aunque sea a palos. ¡Ah!